Hola profesor, mi nombre es María Yepes Mendoza y en esta ocasión voy a explicar el desarrollo de la siguiente aplicación. En una práctica de química se ha medido la temperatura de una sustancia durante el transcurso de una reacción que dura 24 horas. Las medidas obtenidas se ajustan a esta función, donde T minúscula es el tiempo en horas. Entonces la función de temperatura en base al tiempo es igual, en este caso cuando el tiempo es mayor o igual a 0 y menor a 12 horas, tenemos que se cumple t al cuadrado menos 11t menos 2. Cuando el tiempo es mayor o igual a 12 y menor a 15 horas, tenemos que se cumple 2t menos 14. Por último, cuando el tiempo es mayor o igual a 15 y menor a 24 horas, se cumple que 64 menos 16 sobre 5 por tiempo. A. Estudia si la temperatura es una función continua. B. Representa la función de temperatura en una gráfica. Bien, en este caso, para el enunciado A, lo primero que vamos a hacer es dibujar los puntos en el eje X y los trozos de la función en una recta. Como de la siguiente manera. Tenemos nuestra recta y tenemos que punto 0 al punto 12, recordemos que es el tiempo en horas, está representado por t al cuadrado menos 11t menos 2. Luego, de 12 horas a 15 horas, tenemos que se cumple 2t menos 14. Y por último, de 15 horas a 24 horas, tenemos que se cumple 64 menos 16 sobre 5 por t. Bien, una vez que hayamos hecho este dibujo, pasamos a identificar los puntos donde surgen cambios, es decir, las horas donde surgen cambios. En este caso, podemos identificar cambio surge en el punto 12 y en el punto 15. Bien, continuando con la solución, lo que tenemos que hacer es analizar la continuidad en ambos puntos, en ambas horas. Entonces, nosotros tenemos nuestra función y lo que tenemos que hacer es analizar las tres condiciones de continuidad. Bien, la primera es si existe la función de temperatura cuando el tiempo vale 12. Para eso nosotros identificamos, ¿no?, qué función se cumple cuando t es igual a 12. Y nosotros tenemos aquí, ¿no?, acá existe esta igualdad. Entonces, lo que hacemos es reemplazar en esa función lineal. Para este caso reemplazamos el valor de 12. Tenemos, ¿no?, que la temperatura no es 12 horas, vale 10. Luego pasamos a evaluar la segunda condición. ¿Existe el límite del tiempo aproximándose a 12 en función de la temperatura? Para eso nosotros trabajamos con la igualdad de los límites laterales. En este caso, límite lateral izquierdo, que es del tiempo aproximándose a 12 negativo, y el límite lateral derecho, que es del tiempo aproximándose a 12 positivos. Ambos en función a la temperatura. Y entonces nosotros encontramos que el límite izquierda, el valor de t siempre va a ser menor a 12. Mientras que el límite de la derecha, el tiempo siempre va a ser mayor a 12. Entonces, de acuerdo a estas dos condiciones, nosotros lo que vamos a hacer es, en este caso, el límite cuando se aproxima el tiempo a 12 en el lado izquierdo va a ser igual a la función en este trozo, ¿no?, en este dominio. Y en caso del límite lateral derecho, como se cumple esta condición, nosotros decimos que la función se va a cumplir en base a este trozo, este dominio, que es 2t menos 14. Bien, reemplazamos
en ambos, reemplazamos el tiempo en 12 y operando nos sale que el límite de la izquierda vale 10 y el límite de la derecha vale 10, es decir, ambos son iguales. Entonces el límite del tiempo aproximándose a 12 vale 10, es decir, existe. Bien, entonces pasamos a evaluar la tercera condición, se cumple que función de temperatura en base al tiempo, que es igual a 12, es igual al límite de el tiempo aproximándose a 12 en base a la temperatura. Nosotros lo representamos de la siguiente manera. Y si nos damos cuenta, esta función de aquí ya la hemos hallado en la primera condición, que vale 10, y en este caso este límite que nos está indicando aquí, nosotros también ya lo hallamos en la segunda condición. Entonces, ambos valen 10, es decir, son iguales. Entonces, como se cumplen las tres condiciones, nosotros podemos decir que la función de temperatura de una sustancia es continua cuando el tiempo vale 12. Bien, ahora analizamos en este caso cuando el tiempo vale 15, que es donde se surge el otro cambio de la función. Igual, la primera condición, nosotros tenemos que cuando el tiempo vale o es igual a 15, se cumple este dominio, 64 menos 16 sobre 5 por tiempo. Reemplazamos, en este caso nosotros podemos despejar 5 en el denominador, 5 en el numerador, nos quedamos con el valor de 3, lo multiplicamos por 16 y tenemos que la función de temperatura en base al valor T, que es igual a 15, que es del tiempo, vale 16. Esa es la temperatura. Ahora, evaluamos la segunda condición, indicamos que es la igualdad entre límites. Tenemos igual, ¿no? Que el límite en el lado izquierdo siempre va a valer menos que 15 y el límite en el lateral derecho, el tiempo siempre va a ser mayor a 15. Entonces, nosotros hallamos que para esta condición se cumple, en este caso, segundo dominio, ¿no? Que es 2t menos 14. Y para el límite lateral derecho se cumple el tercer dominio, que es 64 menos 16 sobre 5 por tiempo. Entonces, reemplazamos, en este caso con el valor de 15. Igual, de la misma forma, ¿no? Despejamos, operamos de manera respectiva. Y bueno, nosotros vemos que 30 menos 14 es igual a 16. Y 64 menos 48 es igual a 16. Entonces, ambos límites laterales son iguales. Entonces, el límite del tiempo aproximándose a 15 en base a la función de temperatura va a ser igual a 16. Es decir, si existe. Pasamos a evaluar la tercera condición. En este caso es si se cumple que la función de temperatura en base al valor 15 es igual al límite del tiempo aproximándose a 15 en base a la función de temperatura. De la misma forma, ¿no? Nosotros esta función ya la hemos hallado en la condición 1, vale 16. Y este límite ya lo hemos hallado en la segunda condición, que vale también 16. Es decir, son iguales. Entonces nosotros podemos decir que la función de temperatura de una sustancia es continua cuando el tiempo es igual a 16 horas. Entonces, nosotros podemos también deducir que la función de temperatura de una sustancia sí es continua. Bien. Ahora, en este caso, para representar esta función en una gráfica, hay que recordar que el tiempo que está representado por T minúscula es igual a la coordenada o las coordenadas en el eje X. Y la función de temperatura, en base al tiempo, va a ser igual a las coordenadas en el eje Y.
Entonces, primero hallamos las coordenadas y cuando x vale 0. Nos damos cuenta, eso se cumple en la primera función cuadrática. Entonces, lo que hacemos es reemplazar, ¿no? En este caso x vale 0, reemplazamos y obtenemos que y es igual a menos 2. Entonces, ya obtuvimos un primer punto, que en cierto modo sería el punto inicial. Luego hallamos la coordenada y cuando x vale 24. En este caso, vamos a utilizar el tercer dominio. Entonces nosotros reemplazamos, en este caso vamos a operar 16 sobre 5 por 24 da 76,8. Y si lo restamos, nos sale que y es igual a menos 12,8. Entonces ya tenemos el punto final de la función, por decirlo así. En este caso nos damos cuenta que está abierto, así que va a continuar. Bueno, ahí es donde va a finalizar nuestro trazo, ¿no? Bien, luego hallamos el vértice. Hay que recordar que el vértice es igual a menos b sobre 2a. Cuando, en este caso la función cuadrática es a por x al cuadrado más b por x más c. Nosotros damos cuenta la función cuadrática es en el primer rango, en el primer dominio. Entonces, nos damos cuenta que a es igual a 1 y b es igual a menos 11. Entonces reemplazamos, ¿no? Damos cuenta, multiplicar negativo por negativo nos da positivo y acá 2 por 1 nos da 2, ¿no? Entonces 11 entre 2 es igual a 5,5. Entonces si en este caso x vale 5,5, entonces nosotros reemplazamos este valor en la función cuadrática. En este caso x al cuadrado menos 11x menos 2 para poder hallar la coordenada en y. Entonces reemplazamos, en este caso operamos y nos sale que y es igual a menos 32,25. Entonces ya tenemos nuestro punto vértice. Bien, ahora hallamos la coordenada y cuando x vale 12. ¿Qué es lo que estuvimos evaluando anteriormente? En este caso, la igualdad surge en el segundo dominio, que es 2x menos 14. Recordemos que estamos reemplazando x en las variables t minúsculas. Bien, entonces reemplazamos 12 y nos sale que la coordenada en y es igual a 10. Entonces, nuestro punto de continuidad en este caso sería el S, ¿no? 12,10. Por último, hallamos la coordenada en y cuando x vale 15, que es también el otro punto que evaluamos. Recordemos que esta igualdad se cumple cuando la función es la tercera del tercer dominio, 64 menos 16 sobre 5 por x. En este caso, reemplazamos, despejamos 5 en el denominador y 5 en el numerador. Nos queda 3, lo multiplicamos por 16 que sale 48 y al hacer esta resta nos sale que la coordenada en y es igual a 16, que es el otro punto donde evaluamos la continuidad. Entonces, como ya tenemos nuestros puntos, dibujamos nuestro plano cartesiano y en este caso colocamos todos los puntos, ¿no? Recordemos que este es el punto inicial, este es el punto vértice, este es el punto de continuidad, bueno, ambos son puntos de continuidad, y este es el punto donde prácticamente finaliza la función, ¿no? Que sería 24 horas. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros trazamos y obtenemos la gráfica de la función de temperatura. Entonces, ahora, para representar esta gráfica en GeoGebra, lo que hacemos es lo siguiente. En este caso, vamos a tomar que x es igual a la variable
de tiempo. Y bueno, f es la función de temperatura. Entonces ponemos dos puntos, igualamos y hacemos lo siguiente. Usamos la función si, donde indica que va a ir la condición y bueno, en este caso el entonces. Bien, entonces ponemos la primera condición, que es cuando x es mayor o igual a 0 y menor a 12. En este caso se cumple que es x al cuadrado menos 11x menos 2. Damos una coma y ponemos la segunda condición. Cuando x es mayor o igual a 12 y es menor a 15. En este caso se cumple que es 2x menos 14. Y luego tenemos la tercera condición, que es cuando x es mayor o igual a 15 y es menor a 24. Entonces, con esto se cumple que es 64 menos 16 entre 5, en este caso por x. Bien, entonces ya tenemos nuestra función. Y bueno, si nos damos cuenta es una función continua, ¿no? Ya que nosotros podemos coger un lápiz y trazar esta función y no vamos a necesitar levantar el lápiz ni nada de eso. Ahora, recordemos que nosotros habíamos evaluado el punto 12 y el punto 15. Para eso usamos el tema del límite, ¿no? En caso, función de f, que es la función de temperatura, en base al valor, por ejemplo, 12. Tenemos que vale 10. Y bueno, el límite igual de la misma manera de la función, en base a 15, tenemos que vale 16. Nosotros vamos a nuestra gráfica, nos damos cuenta de eso, ¿no? Cuando el tiempo es 12, se aproxima a 10. Y cuando el tiempo es 15, tenemos por aquí, nos damos cuenta que se aproxima a 16. Por eso en este caso los puntos van así, ¿no? Ahora, recordemos que también habíamos hallado el punto inicial de la función, que en este caso era menos 2. Y recordemos también que habíamos hallado nuestro punto vértice, por decirlo así, ¿no? En este caso, si damos cuenta, cumple, ¿no? 5.5, 5.5 y bueno, menos 32,25, ¿no? Ese es nuestro punto vértice en el cual se genera, bueno, continúa la función, en este caso, hasta el punto de acá, ¿no? Que es del límite de aproximándose a 12. Igual, ¿no? Continúa aquí cuando se aproxima a 16. Y luego tenemos que, punto final, por decirlo así, donde termina ya la función, tenemos que se cumple, ¿no? Menos 12,8 en el eje Y 24. Perdón, en el eje X 24 se cumple que el eje Y va a valer o va a llegar igual a menos 12,8. Y bueno, damos cuenta que en este caso esa va a ser nuestra gráfica, ¿no? En este caso lo hemos hecho en GeoGebra. Muchas gracias.